Esta vez vamos a estar centrados desde el libro de Cal Kerenyi, los héroes griegos. Vamos a estar centrados en el mito de Jasón. Pero a su vez estamos haciendo esto de ir trabajando el héroe de las mil caras de Joseph Campbell, el libro y en fondo la trayectoria del héroe. Ya estuvimos detenidos en la partida, donde claramente se siente la llamada a participar en una situación que de todos modos implica dejar el mundo de lo conocido y adentrarse en terrenos desconocidos, eh, con todo lo que pueda significar eso. Pero vimos cómo Perseo, este héroe, eh, realiza una, una trayectoria en donde él siente al comienzo una llamada a partir a tierras lejanas y desconocidas. Estas tierras lejanas y desconocidas no son superficialmente lejanas y desconocidas, casi como si quedaran, más que quedar muy lejos, allá lejos, quedan allá dentro, muy dentro, muy en el interior. Y eso es lo que hace que el arquetipo del héroe de las mil caras, o sea, el arquetipo del héroe, em, se repita de tiempo en tiempo y sea realmente la construcción de un mitologema en torno a un arquetipo, es decir, un mitologema, un desarrollo eh, narrado acerca del arquetipo del héroe y que va cambiando de lugar en lugar las caras, pero no su recorrido más profundo, por abordar el contenido, que no solamente es una cantidad de contenido, sino que es un contenido que nos lleva a unas zonas misteriosas, mistéricas, eh, que nos sacan de lo superficial o lo pedestre y nos va metiendo poco a poco en un terreno lúgubre, un terreno misterioso, bueno, con la misma palabra, ¿cierto? Pero en un terreno inconsciente, en un terreno desconocido, en un terreno que provoca muchas veces temor, ansiedad, pero también es el terreno de las riquezas, como es el terreno de Pluto, es el terreno de donde emerge todo lo creado, es el terreno entonces de la abundancia, de la creación, eh, y por sobre todo es el terreno de lo sagrado. Entonces vimos cómo Perseo entra en este reino buscando a Medea y cómo finalmente obtener su cabeza va a significar liberar a estos hijos que estaban en su vientre, al más puro estilo de Gea, cuando Cronos la libera de Urano y emergen todas las criaturas que estaban en su vientre. Entonces, en vez de mirarlo desde un lado muy concreto y muy infantil, como dio muerte a una mujer o a una madre, es la liberación de todo un mundo que está en el interior de. Y volviendo a nuestra zigzagia que estamos haciendo con Joseph Campbell y el héroe de las mil caras, la última etapa, dentro de la gran etapa que es la partida entramos en el vientre de la ballena, como ya el sumum de estar en un terreno oscuro, en un terreno, bueno, desconocido, no pasa siempre en el vientre de la ballena, ¿cierto? Es un evento absolutamente místico por donde se lo mire. Y les decía que en ese vientre siempre te vas a encontrar con una guía que viene a ser como el ánima, ¿cierto? Es el alma. En muchos cuentos de la ballena, entonces el que entra finalmente no está solo, porque está el alma de la ballena que viene a ser también de un ánima colectiva y guía. Todo para estar listo y preparado para el gran evento de salir
de este vientre ya iniciado, ¿cierto? Ya nunca es el mismo o la misma luego que ha entrado al vientre de la ballena. No se puede salir igual, es imposible, sales transformado. Y estás listo para comenzar las pruebas, recién, la etapa de las pruebas. Hoy día vamos a estar revisando el mito de Jasón y con él el viaje de los argonautas y la conquista del vellocino de oro. Si bien vamos a estar revisando otro mito, que lo vamos a revisar como les dije en el libro de Calquerengi y los héroes griegos, vamos a estar revisando una plantilla arquetípica, igual. Las pruebas que vive Jasón son muchas. De hecho, hay como consenso de ciertos aspectos justamente de esta etapa de las pruebas, pero no se sabe mucho qué pasó después. Si consigue o no consigue finalmente el reino, si se queda o no se queda con Medea y una serie de otras cosas. Pareciera ser que la etapa de las pruebas es en sí mismo lo que este mito está mostrando y que finalmente este recorrido no solamente es un recorrido, como dije recién, a tierras lejanas que ningún otro barco nunca antes había realizado, o sea, por lo demás que no existía un barco con tales condiciones, además se crea el primer Argos, es este barco que Argos significa veloz, creado por Argo, el carpintero de Rivera. Eh, Además de que todo eso es nuevo y que es toda una técnica y una introducción de ciertos elementos desde la inteligencia concreta, desde la inteligencia práctica, se puede como sobrepasar las fuerzas colosales de lo abismal que tiene el mar en sí mismo. Además de eso, el lugar hacia donde se dirigen es hacia el terreno de Etes. Etes es un rey, pero que vive situado para los que están en Grecia en, en una suerte de inframundo, en una suerte de mundo de los muertos. Finalmente, la trayectoria del héroe no está desligada de la de los dioses y sobre todo la de un gran dios que es Dionisio. Y que todo el recorrido de Dionisio para lograr esta máxima que embebe su nombre en el profundo arquetipo de lo que es dionisíaco y no solamente el dios del vino, que es la raíz indestructible de la vida. Lograr esta máxima significa pasar por un eterno y perpetuo, en realidad, proceso de vida y muerte, que es una palabra griega de la zoe, que significa, en el fondo, no solamente tolerar la muerte, sino que atreverse a adentrarse en esos lares en aras de conseguir la transformación anhelada. Es la única forma de transformar. Hay muchas formas de muerte y no solamente es la muerte literal, también hay muerte de etapas, crisis, ¿cierto? Muertes psicológicas, muertes de la antigua forma. Perseo viaja hacia ese lugar cuando va a buscar a la Medusa, dije Medea delante, Medusa, lo que pasa es que Jasón está con Medea, y de pronto se encuentra con Andrómeda, que viene a ser una de las etapas que subetapas de esta gran etapa, que es la etapa de las pruebas. La etapa de las pruebas tiene subetapas, y una de las etapas es este matrimonio místico en su interior. Bueno, Perseo lo obtiene con Andrómeda, Jasón con Medea, y luego Hércules con Meg o Megara.
son todas uniones místicas que no necesariamente van a durar eh, más allá del recorrido por el Hades. Es el recorrido, eh, es un matrimonio sobre todo de tipo simbólico. Es una unión de tipo simbólica y que en la tercera etapa, cuando vemos el retorno, cuando el héroe ya pasó por el triunfo máximo, en donde muchas veces, y siendo pesada, muchas veces ahí se acaba la película, porque ya mató a la bestia y entonces ya no queda más, en realidad queda toda una etapa que es la etapa del retorno, ¿cierto? En esta etapa del retorno, muchas veces eh, esta consorte mística no va para allá, o no puede, o es de otra cualidad, o cualidad puede ser una ondina, puede ser una sirena, puede ser en el mundo de los elfos, la diosa de los elfos, y no puede cruzar. Eh, hay una serie de imágenes mitológicas que muestran que este es un matrimonio que responde más a una unión psíquica, intrapsíquica, de los grandes arquetipos del ánima y el animus. Es una verdadera hieros gamos. Recordando que las tres grandes etapas son la partida, la segunda es la iniciación y la tercera es el regreso. Y en la etapa de la iniciación hay una serie de subetapas. Ya el héroe ha respondido a la llamada, porque si no, no estaríamos enfrentando la etapa de las pruebas, y ha respondido afirmativamente a la llamada, porque se puede responder o no responder, que también está la negativa. Pero ya respondió, avanzó hacia un lugar desconocido y atravesó un límite, un umbral, un umbral inmenso, un umbral donde se ha encontrado con muchas veces un portavoz que es una figura también fantástica, muchas veces puede ser a veces una mujer, o puede ser un viejo sabio, o una guardiana del umbral, un ángel, algún animal, un hada, que le entrega ciertos poderes, ciertos elementos o herramientas que van a ser tan necesarios para atravesar el periodo, las pruebas, la prueba que vaya tocando, pero no sabe cuándo y cómo ni nada de eso. Esta es la parte preferida de todos los que se deciden a contar una saga o una historia, al momento de trabajar, la epopeya de algún héroe, la de las pruebas. El camino de las pruebas. Una vez atravesado el umbral, el héroe se mueve en un paisaje de sueño poblado de formas curiosamente fluidas y ambiguas, en donde debe pasar por una serie de pruebas. Esta es la fase favorita de la aventura mítica. Ha producido una literatura mundial de pruebas y experiencias milagrosas. El héroe es solapadamente ayudado por el consejo, los amuletos y los agentes secretos del ayudante sobrenatural que encontró antes de su entrada a esta región. O pudiera ser que por primera vez... Ahí. Muchas gracias. Entonces, si volvemos a leer las 4 líneas. Una vez atravesado el umbral, el héroe se mueve en un paisaje de sueño, poblado de formas curiosamente fluidas y ambiguas, en donde debe pasar por una serie de pruebas. Vemos que la cualidad de esta etapa ya es distinta a la cualidad concreta antes de salir. Todo toma una cualidad distinta, una cualidad como onírica, como de sueños. Es una cualidad en donde aparecen, hay fluidamente una serie de pruebas, pero todo tiene un arreglo que muchas veces no es para nada lógico, ¿cierto? Es misterioso. Y sin embargo hay toda una fluidez. Así como cuando soñamos, así como leemos un mito, pero así como cuando entramos en un terreno interior.
ya no concreto, más subjetivo. Este héroe recién ha recibido amuletos y ayudas, pero todavía no sabe cómo va a resultar la cosa, está expectante, hay una suerte de no conocer ninguna estrategia desde la razón, o racional, para nada. Todo tiene una cualidad distinta. Ahí el ejemplo que ocupa Joseph Campbell es en el mito de Psique y Eros, cómo es que Psique, luego de que se da cuenta que estaba perdiendo a Eros porque había sido instigada por sus hermanas a que realmente él se mostrara de día, y ellos tenían un acuerdo que funcionaba bien y que era que se veían de noche, bueno, en el momento en que ella le hace esta petición, que es mucho más racional y lógica, que no concuerda con la cualidad de Eros, todo se derrumba, ¿cierto? Y sale corriendo, y ella comienza esta búsqueda de su consorte, de su amado, y Afrodita, en vez de apoyarla, la trata mal. Pero a pesar de tratarla mal, le da la oportunidad de que pase muchas pruebas. Y las pruebas son curiosas. Juntarle lentejas con avena y con trigo y que los separe, es una prueba curiosa, es una prueba que significa mucha paciencia, ¿cierto? Y así sucede que si alguien en cualquier sociedad escoge para sí la peligrosa jornada en la oscuridad y desciende, intencionalmente o no, a las torcidas curvas de su propio laberinto espiritual, pronto se encuentra en un paisaje de figuras simbólicas. Cualquiera de ellas puede tragarlo, que es no menos maravilloso que el salvaje mundo siberiano del Pudak y las montañas sagradas. En el vocabulario de los místicos, esta es la segunda etapa del camino, la de purificación del yo, cuando los sentidos están humillados y limpios, y las energías e intereses concentrados en cosas trascendentales. O en un vocabulario más moderno, este es el proceso de disolución, de trascendencia o de transmutación de las imágenes infantiles de nuestro pasado personal. Esta jornada es una jornada de descenso a las profundidades. En el lenguaje podríamos decir del libro rojo de Jung, este sería el camino descendente, ¿cierto? El camino en donde estás instigado por el espíritu de la profundidad y no por el espíritu de los tiempos. Sales de cuajo de todos los peticiones y del espíritu de los tiempos, porque el espíritu de los tiempos va a estar en el lenguaje de Jung regido por la utilidad y el valor. Pero aquí te va a regir la profundidad, y con eso es un misterio, y es un no conocer, incluso que tengas muchos dones y éxitos en el mundo exterior, aquí funcionan las cosas totalmente distintas, muchas veces incluso contrarias. Entonces, esta es la cualidad de la etapa de las pruebas. Y, por ejemplo, aquí Joseph Campbell tiene, porque él escogió las láminas, a Medusa al lado. Y justamente eso fue lo que revisamos la vez pasada, es como Perseo, en el momento que quería, que estaba preocupado porque el rey Polidectes podía ser bastante, ya había sido muy severo, pero podría ser abusador con su madre Danae, él decide partir, y Polidectes hace lo mismo que va a hacer en Pelias con su sobrino Jasón. Ambos lo envían a un recorrido lejano, a buscar el triunfo de algo que no tiene mucho que ver con el mundo concreto, tangible, sino que a un terreno que deslinda con la muerte o con lo onírico, pero que claramente está en un terreno de lo simbólico. Ir a buscar a la Medusa, o que Perseo, o ir a buscar el vellocino de oro a la tierra de Etes, es
es enviarlo realmente demasiado lejos, pero tan lejos como fuera de la faz de lo diurno. Aquí se ha pasado por una suerte de humillación del ego. Las pruebas te laceran, te humillan a veces, pero también te limpian. Pareciera ser que es necesaria pasar por esta laceración y humillación con respecto a los cánones, me imagino que con respecto a los cánones del espíritu de los tiempos. A lo mejor no va a tener el estándar. Por ejemplo, Polidectes le pide a nuestro Perseo de la clase pasada que vayan a buscar, que traigan un caballo todos. Y sabe que Polidectes no tiene tiene una mano por delante y una por detrás, no tienen nada. Pero él no se queda con chicas y sabe que puede ofrecer algo más entusiasta, más fantástico, más extraordinario, que sería la cabeza de la medusa. Y además la cabeza de la medusa va a liberar a Pegaso. Pero pasa por una humillación y en vez de que esa humillación te detenga, lo limpia, lo transforma, o como que pule el espíritu y se cristaliza lo verdadero. Cuando se va a hablar de Inanna, como les decía, y su descenso a los infiernos. Esta diosa maravillosa de la mitología sumeria tan antigua, desde la historia, porque en el mito no hay tiempo, bueno, baja a los infiernos y en el momento que va bajando le van quitando todas sus joyas, todos sus ropajes, todo su atuendo, su cetro, todo lo que la distingue como diosa de los cielos. Y ella va preguntando a las distintas puertas de las 7 capas que va bajando hacia el mundo de Enrechigal, las capas que van como mostrando el descenso a los infiernos. Cada una tiene un guardián, pero además hay un solo como visir del infierno que va acompañándola y ella le pregunta todo el tiempo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa aquí? Le dicen, no preguntes, Inanna, los ritos del infierno son perfectos y síguelos. Se tiene que entregar a ciegas a leyes que no conoce. Y todo esto la lleva al final totalmente, o sea, permite que llegue desnuda, sin nada, sin ningún refuerzo exterior a enfrentar a su hermana en Redkigal. Esta desnudez es una desnudez simbólica que tiene que ver como pura, sin ninguna defensa. La última aventura, cuando todas las barreras y los ogros han sido vencidos, se representa comúnmente como un matrimonio místico del alma triunfante del héroe con la reina diosa del mundo. Esta es la crisis en el nadir, en el cenit, o en el último extremo de la Tierra, en el punto central del cosmos, en el tabernáculo del templo o en la oscuridad de la cámara más profunda del corazón. Porque esto es lo central de esta etapa y en este recorrido que vamos a ver el viaje de los argonautas y cómo es que Jasón, cuando va a pedido de su tío Pelias, porque el tío Pelias le ha quitado, igual como el Rey León y Scar, hay temas arquetípicos ahí entre hermanos, le ha quitado el reino de Yolkot y más que recuperar el reino, lo que quiere recuperar es el cetro. Es una recuperación simbólica, ya que esto le correspondía al padre de Jasón y no al tío Pelias, sino que al padre Esón, al padre de Jasón. Él va de buena forma y trata de pedirle al tío que le dice, incluso hagamos un trato. Yo he sido todos estos años criado en la cueva de Quirón, igual como Teseo, igual como Jasón. Todos han sido criados en un lugar muy contenido, muy íntimo, muy no, simple más que pobre, porque no hay pobreza de nada. En una dimensión distinta y por lo demás una cueva es algo muy uterino, ¿cierto? En el centro de la Tierra,
de una forma primigenia también. Todo eso es simbólicamente lo que habla. Bueno, y le dice, quédate con las tierras y con los ganados. Yo vengo a buscar mi cetro. Y el tío se espanta porque justo ve a este chiquillo que ha llegado con una sola sandalia. Y una sola sandalia, simbólicamente, y está muy bien trabajado eso en Kalkerenji, muestra que una sandalia es como una prueba concreta de que ese ser tiene un pie aquí y el otro lo ha dejado olvidado en la otra parte, como se tiene un pie también allá. No es un dicho que se dice, ¿cierto? Tiene un pie en el inframundo. Eh, entonces, le había dicho el oráculo que iba a recibir la muerte por algún joven que llegue con una sola sandalia. Y el tío le dice, mira, yo recibí del oráculo este destino. ¿Qué harías tú si alguien llegara con una sola sandalia y te hubieran dicho que esa persona te va a dar la muerte? Bueno, dice Jasón, lo enviaría a buscar el vellocino de oro. Y entonces el tío Peleas le dice, bueno, entonces anda a buscarlo. Pero como un poco entre broma en la llegada. Sin embargo, después al día siguiente le pide que por favor, si quiere recuperar el reino, vaya al reino de Etis. El reino de Etis ya significaba casi literalmente el mundo de los muertos. Pero en realidad también es un mundo en que nunca nadie había ido. Como en algún momento en Europa nunca nadie había ido a América. El viaje de Cristóbal Colón también es hacer un viaje por recorridos que no se había ido. Por lo demás que no se iba a ir a América, se iba a ir a las Indias, pero haciendo un recorrido distinto. Entonces, ¿a dónde se está poniendo el quid del tema? ¿Por dónde es el recorrido? Y hacer un recorrido distinto, si ustedes lo subimos y lo escuchamos como si fuera un sueño y estuviéramos haciendo una amplificación, es hacer un recorrido por lugares no comunes, desconocidos, misteriosos, de contacto con la muerte. Todos los argonautas, es decir, todos los tripulantes del barco, tenían que vivir una condición, estar dispuestos a morir. En este caso, entonces, no tiene ningún... A Jasón no le da ningún temor esto, igual como a Perseo. Quizás también, porque si bien salieron de un lugar conocido, haber sido criado con el centauro Quirón los instruyó en las leyes del más allá. Pero las leyes del más allá no instruyes para que solucionen un problema, los instruyes en una iniciación hacia los misterios, o por lo menos una sensibilidad hacia. Entonces, ahora Jasón, cuando llegue allá, va a ser ayudado por una mujer. Y esta mujer, Medea, viene a representar este encuentro con la diosa. En realidad, Medea no es solamente la hija del rey Etes. Medea, a su vez, se dice que es una hipóstasis también de la diosa lunar, de la diosa Luna, y también se dice que es hermana de Circe, o sobrina o hija, no importa, emparentada con Circe, que es una maga. Entonces esta idea de la magia se encuentra con una maga regulada por principios lunares que son muy distintos a los principios solares y que muchas veces nos pueden parecer extremadamente extraños y voluptuosos y moody, o sea, cambiantes y abruptos y primigenios, terribles, y por otro lado transformadores y con toda una suerte de una luz que emerge en el lugar más oscuro, todo lo que es propio de la visión del mundo de una mitología lunar. Sin embargo,
el Argos está como patrocinado por Atenea, o por lo menos ella ayuda con su inteligencia a que se desarrollen estas fuerzas. O sea, estamos en un tiempo en donde ya está emergiendo una nueva conciencia mitológica, en donde se está levantando la mirada hacia el sol. Muchos de los hitos se hacen rogativas a Apolo, pero en realidad a dónde avanzan es hacia un mundo lunar, es hacia un mundo dionisíaco, es también hacia un mundo del reino del inframundo, eh, parte de Hades. Entonces hay como una dualidad muy interesante simbólicamente entre lo inconsciente y lo consciente, por un lado, entre los vivos y los muertos, entre el mundo ya más moderno de la mitología que avanza hacia una mitología olímpica, en donde Atenea ya está haciendo como una obra visible, una obra de ingeniería, una obra naviera, pero que tiene toda una serie de conceptos que conllevan matemática e ingeniería, porque hay que saber, tener muchos conocimientos, hay que conocer bastante para poder ganarle a una ola en el mar. Y con eso también a nivel mitológico vencer al oriundo de ahí que es Poseidón. Entonces, todo esto está embebido en esta trama y es eso lo que yo quiero poner en valor en esta clase, ese encuentro, ese viaje por mundos subjetivos, ese encuentro entre lo subjetivo y lo objetivo, ese encuentro entre la mitología clásica griega y la mitología más arcaica, en donde aquí la diosa antigua, Hécate, se va a ver reflejada en el personaje de Medea. Hécate, para tiempos posteriores, pasa a ser solamente una bruja, pero antes, en los misterios eleusinos, ella es una de las manifestaciones tripartitas que puede llegar a tener Deméter. Deméter es Perséfone cuando es doncella, luego pierde su doncellez, es raptada o violada o contra un matrimonio, nupcias, o ya sea con Poseidón o con Jasón o con Zeus. Y entonces, pero ella cuando busca a su hija también, en un aspecto muy subjetivo, se busca a sí misma en la hipóstasis de su hija Perséfone. Y en el momento que se está transformando de lo uno a lo otro, es Hécate, porque tiene que ver una fragua, un fuego inmenso, un aflogisto que hace que se dé la transformación en el inframundo y pueda luego reaparecer un nuevo brote, un retoño, una criatura que emerge entera, renovada y preciosa. Bueno, así de emparentada está Medea con todo esto. Los mismos argonautas, antes de entrar en estas tierras más oscuras, estas tierras que como que se ausenta la luz del sol y todas las fuerzas de Apolo, pasan inicialmente a Samotracia y hacen iniciaciones para entrar en estas regiones. No van a Eleusis porque el viaje va a ser hacia arriba, que vamos a verlo ahí en el recorrido. Y en Samotracia entonces ofrecen como renuncias concretas y buscan adentrarse en los misterios, en lo espiritual, en lo desconocido, porque saben que es la única forma de poder acceder a un reino que no solamente queda lejos, sino que de alguna forma queda adentro, queda en los misterios o significa entrar en las zonas de la muerte. Pero aquí estamos en el encuentro con la diosa, entonces esa es la unión de Jasón y Medea en este caso, o en el mito, en el héroe anterior, Perseo con Andrómeda. Justamente la encuentra, estaba en una isla amarrada y había un monstruo
que el marino que la estaba asediando y era un poco dando la vuelta a la esquina yendo a buscar a las medusas, en donde o sea, las górgonas, donde trae la cabeza de Medusa. Entonces un reino inconsciente. También Andrómeda es del mismo estirpe. Y si hablamos de Teseo, otro héroe, cuando va a Creta y es ayudado por Ariadna, Ariadna mucho más que ser la hija del rey, igual como Medea, aquí pasa a ser la hija del rey nomás, pero es una antigua diosa lunar, Ariadna es la señora del laberinto. Sin embargo, la unión de Teseo con Ariadna dura ese tiempo, el tiempo de la saga al interior del laberinto. Luego hay distintas versiones, o que se le olvidó en la isla siguiente a Teseo y se queda con Aglae, como la personificación de la luz, que además viene a ser como hermana de Ariadna en la versión minoica posterior, o retomando una versión minoica más primigenia, Ariadna no puede partir porque ella siempre ha sido la consorte de Dionisio y que la pone en su puesto como diosa lunar también. Pero sin embargo, entre estas tres narraciones estamos viendo esta unión con una diosa que tiene cualidades nocturnas. El matrimonio místico con la reina diosa del mundo representa el dominio total de la vida por el héroe, porque la mujer es la vida y el héroe es su conocedor y dueño. Las pruebas que sufre el héroe, preliminares a sus últimas experiencias y hechos, son el símbolo de esas crisis de realización por medio de las cuales su conciencia se amplifica y se capacita para resistir la posesión completa de la madre destructora, su inevitable desposada. De esa manera sabe que él y el padre son uno solo. Él ocupa el lugar del padre. Esto es muy hermético, mucho más difícil que trabajar un cuento de hadas en donde la Bella Durmiente se encuentra con el príncipe, o la Blancanieves se encuentra con el príncipe, o la Cenicienta se encuentra con el príncipe, y se nos acabó en todo eso el cuento. Aquí hay una unión de complementos absolutamente inconscientes, pasando por lares muy lunares o misteriosos, y la misma seducción que provoca la mujer al mismo tiempo es una seducción hacia la muerte, hacia la renuncia, hacia la pérdida de las antiguas formas solares, que no significa que ahí puede haber un retorno de aquellas, pero tiene que pasar por eso, y la mujer significa eso. Entonces, Medea, en el momento en que ve a Jasón en la tierra de Etes, la tierra de su padre, y que efectivamente ahí estaba colgando el vellocino de oro custodiado por un dragón o por una serpiente, sin Medea, Jasón no podría haber obtenido el vellocino de oro. No solamente que se encuentra con una pinche en mitad de camino que lo acompaña a hacer una labor misteriosa, pero ella se queda animándose las uñas arriba del bote. Ella es la razón por la cual conquista a la bestia, que es mucho más potente. No solamente se encuentra con ella y ella lo espera que él haga las hazañas de un héroe en una forma más patriarcal y sumisa, sino que él no hubiese podido lograr la apoteosis. En el caso de Jasón, encontrar el vellocino de oro y traerlo. En el caso de Teseo, entrar a la sala y salir invicto de la muerte en el laberinto. No hubiesen podido, si Teseo no hubiese podido realizar apoteósicamente su obra heroica si no hubiese sido ayudado por Ariadna. De la misma forma, Jasón no hubiese podido realizar la apoteosis de su obra heroica, obtener el vellocino de oro, si no hubiese sido ayudado por Medea. Pero esto implica pasar por unas leyes muy extrañas. Extrañas a la luz, extrañas a lo conocido. Medea
para poder venirse de vuelta en el barco de los argonautas hacia la tierra de Yolcos y dejar el reino de Etes, sacrifica a su hermano. Lo descuartiza y lo tira en el mar porque, por un lado, esta es una explicación que va a permitir racionalmente entender una estrategia en donde el rey tiene sí o sí que dar ritos fúnebres a su hijo, así que eso iba a detener las empresas de persecución de vuelta. Esa es una explicación más racional y más posterior, pero posiblemente en etapas anteriores, este es un ritual que muchos lugares que están conectados con los misterios sí vivían de forma natural. Es decir, todo lo concerniente a Dionisio y a su renovación pasaba también por rituales en donde se vive la idea de sagreo y se reparte en partes una criatura, ya sea un cabrito, ya sea, por eso quizás se dice después cabrito por un niño, o un niño divino, como en honor a la tierra, en honor al retorno, pero sobre todo en una unión mística y simbólica, y este es el punto que menos mal podemos hacer y como aliviarnos de la emoción que pueda significar aquello, de la restitución de la unidad a partir de volver a reunir las partes que han sido desmembradas o por otro lado, sin ocupar esa palabra que ya es también emocionalmente fuerte, que han sido separadas, o en hablar en inglés, que es un split, una división, que han sido entonces sacados de su alineamiento. Donde se ve esto, antes de Grecia, los mitos del Socar, en los mitos egipcios, como Osiris, es partido en pedazos por Set y repartido por toda la tierra de Egipto, que a pesar de tener una condición terrible, porque desde lo antropomorfo, hacer esto con un hermano, desde lo agrario, hacer esto con una semilla es súper sano, porque así logramos repartir la esencia y la fertilidad de Osiris por todo el terreno egipcio, y va a Osiris renacer en cada uno de los rincones a lo largo y ancho de la geomensura de Egipto. Desde ahí viene. También se dice que Medea, cuando tuvo después hijos con Jasón, los pasaba por el fuego, y puede sonar a una mitología posterior sumamente extraño que una madre haga eso con su hijo. Pero si vamos a los misterios egipcios, sabemos que Isis realizó eso en una casa cuando estaba de nodriza, mientras había encontrado el sarcófago de su marido muerto por su hermano Set, que fue a parar a tierra fenicia. Ella supo que estaba el sarcófago, Isis supo que estaba el sarcófago de Osiris en un árbol de un tamarisco. Y entonces mientras se le ocurría alguna idea para poder decirle al rey del lugar que ahí dentro de ese árbol estaba su propio marido, el dios Osiris, se dedicó a ser nodriza de la realeza. Pero como estaba aburrida y esperando, quiso dar lo mejor de sí, y pasaba al niño por el fuego para que fuera inmortal. Después la sorprende la madre, la echan y ella ahí se descubre y ella dice que en realidad no es una nodriza cualquiera, ella es la propia Isis y que ahí en esa columna está su marido, que se lo devuelva. Pero este mismo ritual lo hace también Deméter, y es parte de los ritos arcaicos. Pasar por el fuego quizás no es solamente algo literal, sino que muy por lo contrario es un ritual que te ayuda a concentrarte en el fuego de la transformación. El fuego ígneo que transforma, y que si no pasas por ahí,
no hay retorno. Y esto es lo que hacía Medea. Entonces, esta mujer que es una tentación porque al mismo tiempo te lleva a lo desconocido o a lo macabro o a la pérdida de la forma o incluso a la muerte, es parte de lo que conlleva esta Hieros Gamos. La cosa no es muy light, es muy profunda y requiere eh, esa atracción, ese deseo, esa situación de adhesión inmensa con lo desconocido para meterte en tales tallas y finalmente pasar por la transformación. Si no, pasarías como haciendo un bypass y entonces no hiciste el recorrido completo. ¿Cuánto temor, terror y por otro lado respeto y todo eso a la figura paterna hay, como también ligado con la relación con la autoridad. Los ejemplos que va a utilizar Joseph Campbell acá es justamente esos casos extremos. También le gustaba mucho Star Wars y cómo está lo que pasa en la película, en donde hay un encuentro con el padre, ¿cierto? Del personaje, eh, por un lado principal también, con el padre y cómo es que en esta unión con el padre, esta reconciliación con el padre, significa que ya no lo ves, sobrepasas todos los temores y el padre viene a ser un elemento, un arquetipo que ya no está en disputa, ya no es parte de tu complejo, de tu inconsciente personal, sino que ambos, el padre y tú, son uno frente a un todopoderoso mucho mayor. Y eso es el único paso necesario para que el héroe realmente alcance las tallas generales. Porque si no, siempre va a estar con la resistencia o al revés, con la desfachatez de enfrentar a esa figura paterna desde su inconsciente personal o desde lo histórico, desde el trauma, desde lo emocional, y no va a alcanzar a poder tener un encuentro grandioso con el Padre Todopoderoso. El gran arquetipo del todo, quizás, que supera supera cualquier situación de temor o de estrechez psíquica y de reducción quizás de las tallas generales. El problema del héroe que va a encontrar al padre es abrir su alma a tal grado y haciendo caso omiso del terror que adquiera la madurez para entender cómo las enfermizas y enloquecidas tragedias de este bando mundo sin escrúpulos adquieren plena validez en la majestad del ser. El héroe trasciende la vida y su peculiar punto ciego y por un momento se eleva hasta tener una visión de la fuente. Contempla la cara del padre, comprende y los dos se reconcilian. Aquí ocupa ejemplos del Hijo del Sol, que son cuentos nativoamericanos del norte, muy bonitos, y otros también de Viracocha, pero hay uno que es el Hijo del Sol, en donde el hijo está en una pequeña villa y todos se ríen porque no tiene padre, y de pronto le dice a su madre, no sé, 14 años, voy a ir a buscar a mi padre, y va y le pregunta a la alfarera, le pregunta al hacedor de flechas, le pregunta al señor de los trigos, eh, quién es su padre, y si sabe dónde está y por dónde empezar a buscarlo. Y todos sabían, pero encontraban que era un camino muy difícil, hasta que alguien le da una recomendación, que creo que es el hacedor de flechas, y le dice, yo te voy a decir y te voy a enviar, y lo envía a donde el padre, pero el padre cuando lo recibe, le pide 1000 pruebas para cualquiera podría decir que es el hijo del sol. Entonces lo hace y lo mete en unas kivas, que es una forma ritual de la Indosuni,
entrar como en unas cuevas y hacer un trabajo parecido a los trabajos de Hermes. Estaba la que iba a los leones y los deja manso, está la que iba a las abejas y las convierte en un panal, está la que iba de la lluvia en lugares muy, muy secos y las convierte en un arco iris. Entonces el padre se da cuenta de que es su hijo. Pero no solamente ahí se da cuenta de eso, quizás lo que pasa es como que el hijo también se da cuenta de que ya no hay un todopoderoso afuera, una situación de una autoridad exterior, sino que el padre, eh, casi anecdóticamente, va a ser el sol allá afuera, pero ahora ha alcanzado las tallas de su propio ser, su Dios interior, porque él mismo ha hecho todos los dones, ha podido realizar magníficamente las mismas labores que hace el mismo el sol. Entonces, él y el Padre son uno. Y ya no hay una rencilla eh, propia de una historia personal entre ese niño y ese padre, sino que alcanzó las tallas trascendentales. Eh, eh, Esto es lo que va a hacer Jasón en este viaje, porque para empezar no conoce a su padre, lo conoce igual que Teseo, está 5 días en fiesta porque los padres se ponen muy contentos, Egeo por su hijo Teseo y aquí Esón por su hijo Jasón. Ambos celebran la llegada del hijo, como que se hubiesen esperado toda una vida que este hijo llegara, se apareciera, y en el momento que ya culmina la fiesta, 5 días, 3 días, ambos hijos, Teseo y Jasón, anuncian a sus padres que van a salir a una misión heroica. Pero no por salir, sino porque esa situación está premiando a su pueblo o a su reino, y nadie partido, entonces a hacer la pega, por decirlo, la pega heroica. Y, y, y esta reunión, en este caso de Jasón con Esón, eh, el hijo va a superar al padre en todo, recupera el reino, pero ni siquiera sabemos si finalmente se queda con las tierras o no, sino que tiene la intención de enfrentar a la contraparte, que en este caso es Peleas, cosa que no hizo el propio padre, cosa que no hicieron sus otros hermanos. Lo mismo que Teseo, que va a enfrentar al rey Minos. Y entonces ya son uno. No una simbiosis, sino que ya no hay ahí, no está el complejo puesto ahí, trascendió. Todo aquello que se mata se convierte en el padre. De aquí la veneración que se tiene en las comunidades de cazadores de cabezas, en Nueva Guinea, por ejemplo, a las cabezas humanas que producen las incursiones en busca de venganza. De aquí la compulsión irresistible de hacer la guerra. El impulso de destruir al padre está continuamente transformándose en violencia pública. Me interesó que lo leyéramos aquí, aunque estamos en la apoteosis, pero estamos en continuación con el enfrentamiento con el padre o hacer las paces con el padre, pero al parecer el tema del padre es tan grandiosamente grande como es tan grandiosamente grande el reino de la madre. Finalmente leímos que todo lo fértil, todo lo regenerativo, pero también todo lo que nos lleva a encontrar una seducción por alcanzar una nueva forma y atrevernos a perder la anterior, está relacionado con la madre. Y todo lo que nos enfrenta a un combate también podría a niveles generales ser el padre. Entonces hay héroes que pasarían siempre peleando porque nunca logran la apoteosis. La apoteosis, como esto es un camino que es aparentemente exterior, pero es básicamente interior, la apoteosis es el momento que has derrumbado tu ego. ¿Sí? Esa es la apoteosis. Está lleno de pruebas. ¿Por qué tal prueba es? Para mí, el ejemplo más fuerte de todo esto es el de Gilgamesh, en donde él encuentra tantas pruebas y todas las pasa, pero con un ego inmenso. Las pruebas no lo redimen. Destruye el templo de Ishtar o de Inanna, derrumbando
el bosque de cedros, y al guardián sin tiempo de toda la vegetación más maravillosa en, en, bueno, en un lugar mitológico donde está el custodio de la naturaleza de todos los tiempos. Mata a las panteras, al toro celeste, que no es el toro que está acá, sino que también el toro que está allá arriba, en los cielos, el que representa a la misma diosa. Enfrenta recorridos que nunca nadie ha realizado. La ciudad entera está a sus pies de vuelta, pero todo eso acrecienta y acrecienta el ego. Y sí, por un lado, ha sido héroe, sí, porque enfrentó a un ogro, a un oso, a una hiena, pudo dormir solo en lugares donde nunca había estado, derrumbó y trajo como prueba los bosques del cedro del Líbano o de no sé dónde, demostró ser un héroe, pero estaba más inflado que nunca de, de ego. Sin embargo, cuando muere su amigo Enkidu, él se topa con la muerte arquetípica, y he visto muchas muertes antes, pero aquí se topa con algo distinto. Y hace un recorrido hacia el reino de la noche, o hacia el reino de los muertos. Y busca a su antepasado para saber qué recomendación tiene de cómo se alcanza quizás la inmortalidad, o cómo lo hizo él para ser inmortal. Y cuando le da la solución, que es encontrar esta planta, la inmortalidad en el fondo del pozo, y hace todo eso y encuentra la planta y se pone muy contento y se tira a descansar, que ya había sido mucho todo, y la serpiente se come la planta, deja de seguir buscando pruebas. ¿Quién pone cota y dice que esta fue la última prueba? Que esa fue la apoteosis. Es el propio héroe, no es el observador exterior. A lo mejor otro diría, no, pero mucho más bacán fue cuando mató al toro de los cielos, o cuando destruyó el reino de la diosa Inanna, el bosque de cedros, o cuando destruyó a Humbaba. Bueno, van a haber opiniones, tantos observadores existen. Pero él sintió ahí que no iba a buscar ninguna prueba más. Ahí hace el giro. Y esa es la apoteosis. Si viéramos una película de James Bond, podríamos verla por 20 días seguidos, a lo mejor seguirían y seguirían y seguirían las pruebas, pero de pronto hay un giro. De pronto todo se aclara, de pronto todo cambia de cualidad. Entonces, la sensación es bastante subjetiva para decir, esta es la apoteosis. Incluso hay pruebas que fueron más difíciles antes. Lo hemos visto en las películas de acción. Cree que va por una cosa y la cantidad de pruebas que tiene que hacer para llegar a aquello, y de repente aquello es con menos pirueta. Los cultos totémicos, tribales, raciales y los agresivamente misioneros representan solo soluciones parciales al problema psicológico de vencer el odio por medio del amor. Son solo parcialmente iniciadores. El ego no está aniquilado en ellos, más bien está ampliado. En vez de pensar en sí mismo, el individuo se dedica al todo de su sociedad. El resto del mundo, mientras tanto, o sea, con mucho la porción mayor de la humanidad, queda fuera de la esfera de su simpatía y protección, porque está fuera de la esfera de la protección de su Dios. Entonces tuvo lugar ese dramático divorcio de los dos principios del odio y del amor que las páginas de la historia ilustran abundantemente. En vez de limpiar su propio corazón, el fanático trata de limpiar el mundo. Las leyes de la ciudad de Dios se aplican solo a él y a su grupo, tribu, iglesia, nación, clase o cualquier otra cosa. Mientras tanto, se aviva el fuego de una perpetua guerra religiosa, con buena conciencia y con el sentido de un servicio piadoso, contra aquella gente que no circuncisa, pagana, bárbara, extraña, nativa, que ocupa la posición de vecino. El mundo está lleno de los resultantes bandos mutuamente contendientes, los que rinden culto al tótem, a la bandera y al partido. También naciones cristianas, quienes se suponen de seguir a un redentor del mundo, son mejor conocidas en la historia por su barbarie en las colonias y por sus guerras destructoras que por cualquier demostración práctica de ese amor incondicional, sinónimo de la conquista efectiva del ego,
del mundo del ego, del dios tribal del ego, como les enseñó el Supremo Señor a quien veneran. Muchas pruebas te pueden llevar, no siempre a la apoteosis, sino que, porque no hay un giro. Finalmente, ¿qué pasa en la apoteosis? Hay una prueba final que te hace sentir como héroe, como el héroe interior que tenemos todos, que ya el periodo de las pruebas termina. Y por eso este ejemplo que le he puesto de Gilgamesh, él también lo ocupa en otras partes, Joseph Campbell, muestra que esta planta, en el caso de Gilgamesh, en esta planta de la inmortalidad, es la apoteosis porque todas las otras pruebas él todavía estaba pensando, estaba muy centrado en sí mismo. Pero aquí dice, voy a ir a la ciudad de Uruk, voy a compartir esta planta con los ancianos. Es un lenguaje bastante antiguo, una forma de por primera vez desplazar el punto de intención desde su ego y su triunfo al bienestar de los demás. Eh, el estado de compasión también. Alcanzar la compasión es parte de la apoteosis. Es una prueba más, pero sin embargo subjetivamente es la última. Después de esa prueba, a veces viene la última gracia, que es la siguiente etapa. La facilidad con que esta aventura se lleva a cabo significa que el héroe es un hombre superior, un rey nato. Esa facilidad distingue numerosos cuentos de hadas y leyendas de los dioses encarnados, donde el héroe común habría de afrontar una prueba. El elegido no encuentra obstáculo que lo retrase ni comete error alguno. La fuente es el ombligo del mundo, su agua flameante, la esencia indestructible de la existencia. La cama que gira continuamente es el eje del mundo. El castillo dormido es el último abismo en el cual la conciencia se sumerge al descender en el sueño, donde la vida individual está a punto de disolverse en energía indiferenciada. Disolverse significaría la muerte. Sería la muerte también no encontrar el fuego. El motivo del plato inagotable, derivado de una fantasía infantil, simboliza los perpetuos poderes que conceden la vida y generan las formas derivadas de la fuente universal. Y es el equivalente en el cuento de hadas de la imagen mitológica del banquete con la cornucopia de los dioses. El presentar juntos los dos grandes símbolos del encuentro con la diosa y el robo del fuego revela con simplicidad y claridad el estado de las fuerzas antropomórficas en el reino del mito. Volviendo al viaje de los argonautas, vamos a ver, con la media hora que nos va a quedar, vamos a ver que cuando Jasón ya conquista el vellocino de oro, gracias a la ayuda de esta diosa, mujer, consorte ahora, Medea, pero antes también, todo transcurre casi en forma fluida. Pasan muchas cosas que son muy peligrosas, pero todas las puede sortear. Incluso muchos mueren en el camino, como le pasa también a Odiseo de vuelta de Troya a Ítaca. Pero todo lo sabe hacer, sabe hacer en cada reino lo que fuere. Y lo va venciendo una y otra vez. La última gracia, en este caso, ya una vez conquistado, teniendo consigo en su embarcación de los Argos, el Argo, el vellocino de oro, como última gracia, suceden una serie de otras cosas, pero hay un hito final que es el umbral de vuelta. Es justo el momento antes del umbral de vuelta, la última gracia. Y aquí tenía que salir del reino de los muertos, del reino de Etes, del reino de la oscuridad. Y logra pasar entre se llama dos rocas azules, que es un hito especial que hasta aquí nunca nadie, ningún barco lo había hecho. Y cuando pasa, al parecer es tan importante el triunfo de su pasada que las rocas quedaron como separadas para siempre, como dando el paso a los demás. Esa sería la última gracia. Sin embargo, ya es una prueba que muestra el regreso.
ya no va a seguir buscando pruebas, no va a seguir dirigiéndose hacia la dirección que comenzó, que es contraria al retorno. Ya se vuelve y ya ha hecho el giro. Y esa última gracia es después de haber hecho el giro. Es fácil entonces entenderlo el giro de un barco. Hace un giro y va a retornar. Y, pero no, por supuesto no todo es fácil en su regreso. O Odiseo. ¿Cuántas siguientes pruebas tiene que pasar desde el momento en que decide, por ejemplo, cuando deja a Circe o a, ¿cómo se llama? Calipso, decide que desea volver a Ítaca. Ya está de vuelta, pero siguen las pruebas. Incluso la prueba de que llega y nadie lo reconoce, excepto su perro. Eh, y todavía tiene que des, desanar el lugar con todos los pretendientes de su mujer, Penélope, y bueno, y una serie de más y más pruebas. Todas estas son las últimas gracias, pero ya mostrando que ya ha alcanzado las tallas generales, porque estas pruebas no parecen que finalmente sean un obstáculo, pero sobre todo el héroe no las toma como un obstáculo. Ya está suspendido, está parado en otro punto de gravedad, que es quizás lo más alto que puede alcanzar un héroe, está identificado con lo trascendente. La partida de Jasón a buscar el vellocino de oro, luego de que le ha dicho a su tío Pelias que quiere recuperar el reino de su padre, y la negativa del tío disfrazada de una intención de que vaya a buscar el vellocino de oro. ¿Qué es ir a buscar un vellocino de oro al reino de los muertos? No se decía tampoco reino de los muertos, es el Hades, pero donde el rey Etes, que vivía en el lugar que muchas veces se podría decir un lugar nocturno, un lugar, el reino de la noche, o también el reino de los bienaventurados. Bien sabemos que el reino de los bienaventurados es el reino de los muertos. Y partir a buscar algo que fue de acá, porque el vellocino había sido de la tierra de Yorco, sí había sido robado y estaba en el mundo de los muertos, y traerlo de vuelta cuando finalmente es la piel dorada de un carnero sagrado con una serie de atributos. Es tan místico como partir en búsqueda del Grial o partir en búsqueda de la planta de la inmortalidad. Son ciertos elementos que en sí mismos son una mónada, que contienen toda la abundancia del mundo, y que en este caso iba a volver a traer toda la fertilidad, riqueza y vida a un reino que estaba siendo gobernado por un tirano. Pero para partir, los dioses se dan cuenta que va a necesitar ayuda este muchacho con muchas buenas intenciones y muy atrevido y muy bien formado, porque había sido formado con el centauro Quirón, entonces había sido formado en las más altas esferas espirituales, lo cual lo tenía dotado de un precioso y enorme coraje, pero también de una inocencia y de una suerte de ingenuidad. No era para nada muy egoico en sí mismo. Cuando se fueron subiendo todos los héroes al barco, cada uno tenía una cualidad, pero casi todas las cualidades que realmente se describen están relacionadas con saber manejarse en las áreas de la muerte, o lo nocturno, o la transformación.
Y el más importante de todos los tripulantes, al parecer, por cómo se describe, es el mismo Orfeo, que es el músico. Pero el músico que además había sido iniciado y que tenía capacidad de iniciar con su música al resto de la tripulación. Incluso que en este grupo estaba el mismo Heracles. Y así todo, Orfeo aquí es el más importante porque va a poder sortear fuerzas desconocidas, más que fuerzas brutas. Y Jasón pregunta quién va a ser el jefe de la tripulación y propone a Heracles de inmediato. Él es bastante, como decía, como no egoico. Pero Heracles dice, no, debieras ser tú el jefe. Así que finalmente va a ser Jasón el que esté a cargo de esta misión. Y todo va a estar regulado según leyes que ha aprendido entonces con el centauro Quirón y que distan mucho de la fuerza bruta. Eso es una peculiaridad maravillosa de lo que sucede en este Argos. El recorrido va a ser inmenso y no lo van a hacer sin pasar por una etapa de iniciación en misterios directamente en Samotracia. Se parten de aquí y parten en Samotracia antes de hacer el recorrido hacia tierras desconocidas. Que Atenea fue quien estuvo ayudando en la construcción de Argos, pero también Apolo guió con esta nueva concepción capaz de bianual de las fiestas entre todo lo relacionado con el Peán, que son las fiestas de Apolo, y el Ditirambo, que son las fiestas de Dionisio. Y justamente el recorrido pasa desde tierras de la luz a tierras de la oscuridad. Entonces también es un paso de tierras apolíneas a tierras dionisíacas. También va a estar Hera acompañando a Jasón. Y por lo mismo después Hera va a tener buenas migas con Medea, aunque sea una diosa lunar o la hija del rey de la oscuridad, porque va a ser la consorte de Jasón y ella va a auspiciar o va a apoyar ese vínculo. Así que van totalmente forrados de fuerza divina en esta gran travesía. En todas las versiones, Jasón perdía una sandalia y la aparición del monosándalos, el hombre con una sola sandalia, era un mal augurio, y no solo en la historia de este héroe. La persona en cuestión, aunque fuese un dios como Dioniso, daba siempre la impresión de venir de otro mundo, posiblemente del inframundo, y de haber dejado la otra sandalia como prenda y prueba de que seguía teniendo un pie allí. Según otra versión, Pelias había recibido 2 oráculos. El tío que le había robado el reino al hermano Esón es el padre de Jasón. Según otra versión, Pelias había recibido 2 oráculos. El primero le advertía de que hallaría la muerte a manos de un descendiente de Éolo, pero según el otro debía guardarse sobre todo de aquel que llegara desde su escarpado refugio hasta Yolco con una sola sandalia. Con el tiempo llegó el hombre que suscitaba terror y maravilla. Llevaba 2 lanzas e iba vestido a la manera de los habitantes de la vecina península de Magnesia. Una piel de pantera le cubría los hombros para protegerlo de la lluvia. Nunca se había cortado el pelo, que brillaba a lo largo de su espalda. Se detuvo en el ágora de Yolco, entre la muchedumbre, como si quisiera poner a prueba su propio autodominio. Nadie lo conocía, y todos se preguntaban quién podría ser. Pensaron en Apolo, en Ares, en los Alóadas y en Ticio, pero luego apartaron esos pensamientos. Entretanto, mientras la gente seguía conversando, llegó el rey Pelias en su carro tirado por mulas. Sus ojos se fijaron en la sandalia que extrañamente el joven llevaba tan solo en el pie derecho. Disimuló su terror y preguntó al extranjero cuál era su patria y quiénes sus padres. Él respondió amable y cortés: traigo conmigo la enseñanza de Quirón, pues vengo de su cueva,
donde vivía con Caricló y Filira, su esposa y su madre, donde las virginales hijas del centauro me criaron. He cumplido los 20 años y jamás les he hecho o dicho nada inconveniente. Y vengo ahora a mi patria para recuperar la antigua dignidad de mi padre, que antiguamente Zeus entregó al príncipe Eolo y a sus descendientes, y hoy usurpa un hombre injusto. Interesante que este hijo de Son, descendiente de Olo, viene a recuperar la dignidad, incluso le va a ofrecer que se quede con las tierras, es recuperar las tierras, pero al final lo que quiere recuperar es la dignidad de rey, la soberanía, entendiendo entonces simbólicamente que el rey es una manifestación del Dios, es una concreción de lo divino, eh, la dignidad divina que necesita recuperar. Una antigua historia decía que por la noche los rayos del sol reposaban en las doradas salas de Etes. Desde luego, no se consideraba un lugar para los hombres la morada de Etes a orillas del Fasis, que según los testimonios de los marineros fluía desde el Cáucaso hasta el Mar Negro. El nombre de la ciudad era Ea, y de él había tomado el suyo Eetes. También se llamaba Ea, un país identificado con la Cólquide del Cáucaso, pero probablemente significaba tierra de la mañana, de Eos. Este apartado país de la aurora era el lugar apropiado para un difunto de sangre real que aspiraba a convertirse en Dios, pues no cabe duda que Pelias mentía con la historia de su sueño o bien expresaba ideas de una época posterior. Debía ser un lugar para seres inmortales y divinos. Sabemos que Etes era hijo de Helios y de la consorte del sol Perse o Perseis, y hermano de la reina cretense Pasifae y de Circe, cuya isla Ea pertenecía a Ea, independientemente si estaba situada al este o al oeste de ese país al que iban a dormir los rayos del sol y en el que despertaban de nuevo. Debemos imaginar el palacio de Etes como la casa del sol, pero al mismo tiempo una casa de la invisibilidad de Hades. Allí se guardaba el vellocino de oro, bien custodiado por un dragón gigantesco. Jasón tenía que emprender una aventura semejante a la de Perseo y luchar con un dragón igual que Cadmo. Del mismo modo que Cadmo había encontrado armonía y Perseo Andrómeda, también él debía encontrar una esposa a la que no había ido a buscar y que le ayudaría como Ariadna había ayudado a Teseo, una segunda nieta del sol que lo acompañaría hasta el mundo de los hombres, pero no para una felicidad duradera. Pelias ha desviado un poco el cuento, enviándolo muy lejos, enviándolo al reino de Etes. No tanto porque le interesara el vellocino de oro, sino que porque le interesa que vaya a buscar un trofeo al reino de los muertos, pensando que era imposible su retorno. Asimismo lo hizo Polidectes la semana pasada cuando lo vimos en relación a querer apoderarse de la madre de Danae y enviar muy lejos a Perseo. Este enviar muy lejos y por otra parte el aceptar rápidamente sin conocer a dónde partía, que es una característica importantísima de la trayectoria del héroe, nunca sabe, no es que tiene un mapa ni hay una carta grande de todo su recorrido, sus días, sus alojamientos, sus bookings, sus cosas, no hay nada de eso. No sabe, pero él acepta ir a un desafío, y es todo. Y justamente, simbólicamente, Eetes es el lugar donde se van a dormir los rayos del sol. Entonces, por lo demás que este es un mito heroico muy antiguo, después vendrá Heracles, este mito está también fundido un poco con las enseñanzas egipcias. Este lugar del sol, el sol tiene un recorrido de día y de noche. Para Egipto, no solamente el lugar del sol es el lugar de los 180 grados de la gran esfera de 360 superiores. También es un lugar del sol, el lugar del Nadir, a donde muere finalmente el sol y hace su giro hacia su retorno al sol de la mañana.
Entonces, este es el reino de Etes. Quizás justamente los 180 grados inferiores, pero aún sigue siendo un lugar del sol. No porque nosotros no lo veamos, no existe esa trayectoria. Entonces, es ir en el mundo egipcio a el camino por la Duat. Por cierto, es el camino por la Duat. Y es ahí donde va al reino de Eas, donde está Etes, y está tan relacionado con Circe y con Pasífae. Pasífae, cuando era diosa y no solamente la consorte de Minos en Creta. Entonces estamos avanzando hacia tierra oriental, pero a este mundo lunar, eh, en donde hay toda una tensión desde la mitología posterior de que el mundo arcaico quiere seguir gobernando. Y no solamente los dioses como Dioniso y Hades, también los reyes pueden tener una soberanía en el reino de los muertos, así como hay otros reyes que tienen una soberanía en el mundo de los vivos. Y tener ahí un trofeo como el vellocino de oro es anunciar como el nacimiento de o el objeto precioso que garantiza que es un lugar sagrado. No obstante, el viaje comenzó con la construcción de un altar y la ofrenda de un sacrificio a Apolo en Basio, el dios de las embarcaciones, y fue inaugurado por Orfeo, que conocía mejor que ningún mortal el camino hacia el inframundo y el que conducía de regreso al mundo de los vivos. El leitmotiv de por qué Orfeo es tan importante. Mm. Eh, este no es un viaje común y corriente, es un viaje al inframundo. Y no podemos tener entonces héroes de buena musculatura nomás. Necesitamos una persona que místicamente sepa adentrarse en los misterios del inframundo y sepa los recorridos, porque si no iban a estar súper perdidos. Entonces sabía y sabía el regreso, porque él mismo había regresado con vida cuando fue a buscar a Eurídice. Cuando fue a buscar a Eurídice, bueno, Eurídice tuvo que volverse porque él miró hacia atrás, ¿no? Sucumbió a su grito, a su llamada, y está bien que sí hubiese sido. Eh, pero él supo retornar, es uno de los pocos que sabe retornar desde el inframundo. La noche previa a la partida cantó acerca del principio de las cosas y de los dioses. Se trataba de la preparación para un viaje particularmente sagrado. Ese punto es esencial, lo podríamos pasar de largo. Partir un viaje y comenzar la travesía, además de haber hecho altares a Apolo, además de haberse iniciado en Samotracia o un poco después, pero además de haber dado importancia de que teníamos que tener en este Argos a uno que conociera cómo salir ileso desde el inframundo de vuelta. Este Orfeo, en el momento que se inicia la travesía en el barco, en vez de cantar el himno nacional o otra cosa, lo que hace es contar acerca del Génesis, la cosmogonía. Esto es una antigua forma eh, muy, muy también exitosa en el mundo, pero muy sagrada, que comienza en Sumeria, de que cada año nuevo, pero además cada construcción de una casa, se cantaba el poema Enuma Elit, en Sumeria, en Babilonia en realidad, en este caso, cómo se originaron todas las cosas, porque al contar cómo se originaron las cosas y cuáles fueron los órdenes y cómo se fue dando lo armónico, estaba armonizando un viaje por el caos. Seguían en pie como no se iban a diluir con las fuerzas caóticas que tienen tendencia a que todo se derrita. El caos es en el fondo disolución de límites, disolución de la criatura. Pero al estar recordando el Génesis y cómo se va creando el cosmos con respecto a lo caótico, todo lo que va emergiendo va teniendo un lugar y un arreglo armónico con respecto a las otras criaturas que también están ahí, estaba cosmificando en un camino caótico. ¿Entienden el impacto psicológico de esto? Terapéutico.
En la tradición más antigua, Jasón se presentaba ante el rey del país de Ea sin intermediarios y reclamaba que el vellocino de oro le fuese devuelto a su familia. Probablemente la nave Argo tampoco permanecía escondida entre los juncos del Fasis, como afirma Polonio de Rodas. En su conocido poema, el joven, radiante como Sirio, es visto por la princesa a través del velo de plata que la cubre. La respuesta del rey consistió en arrojar al joven a las fauces de la gigantesca serpiente que custodiaba el vellocino de oro. Se decía también que el vellocino estaba en un espeso bosque, colgado de las fauces de un dragón, capaz de tragarse la nave Argo entera con sus 50 remeros. Este espeso bosque se llamaba el Bosquecillo de Ares, y en todas las narraciones significaba, al igual que en el relato tebano de Cadmo y Armonía, un lugar de muerte, reservado a Hades. Y cuando el vellocino no pendía de las fauces del monstruo, estaba colgado, extendido entre las ramas de una encina, donde lo custodiaba una serpiente, o bien, tal y como nos muestra una pintura vascular, sobre una roca en torno a la cual estaba enroscada la serpiente. Otro pintor de vasos nos muestra cómo logró salir Jasón de las fauces de la gigantesca serpiente. Se hallaba en el mismo estado que Heracles cuando éste reapareció de la guarida del león de Nemea, cosa que era normal para un mortal en el caso del que inframundo lo restituyese al mundo de los vivos. Cuelga desvanecido de las fauces del dragón. En el árbol puede verse el vellocino y la presencia de la diosa Atenea con su lechuza demuestra que el héroe no está muerto. Regresó del estómago del monstruo medio muerto del cansancio y necesitó una salvadora que lo despertase de ese estado de embriaguez mortal. En esta pintura es Atenea quien lo hace. En otros lugares es Medea, que aparece representada en alguna pintura vascular siguiendo al héroe con sus hierbas mágicas. El punto más difícil para los narradores tardíos era esta muerte aparente que en cierto modo sufría Jasón y gracias a la cual lograba conquistar el vellocino de oro. Si se va al reino de los muertos, al país que fueres, haz lo que vieres. No se puede no morir si es que realmente vas a tener, sentir que necesitas hacer profundamente un giro con lo que venías a buscar. Si lo que venía a buscar estaba en el reino de los muertos, pues tenía que morir. Jasón saliendo del vientre del monstruo, de la serpiente o del dragón. Es como haber estado en el vientre de la ballena y haber salido igual vivo. Como Pinocho sale vivo del vientre de la ballena. Haber salido vivo, y ese es la aseguración del triunfo de que ahora sí el vellocino de oro le pertenece. Es decir, no podría llevárselo, no es solamente sagacidad, como posteriormente quizás se puede dar, que es lo que va a ofrecernos aquí Calquerenji, que posteriormente esto cambia y el mito propone que Etes le ofrece, al más puro estilo de Pelias, le ofrece el vellocino de oro, pero si pasa unas pruebas. Y por supuesto, las pruebas las va a pasar Jasón. Porque era extremadamente místico y curioso y enredado y poco entendible desde la razón y la lógica, que el héroe tenga que morir y renacer para encontrar el vellocino de oro. Pero para nosotros nos es tremendamente importante esta fuente arcaica y primigenia del mito. Cómo es que tiene que salir del vientre de la ballena o del vientre de la serpiente, pero pasar de lo interior y renacer, salir, o sea, no puede evitar estar en lo más interno antes de conseguirlo. Es un camino que no puede saltarse. Después las pruebas van a ser en el fondo, bueno, que se lo quite a la serpiente. Después hay una prueba muy importante que viene a reemplazar la profundidad, pero también de una forma bastante arcaica, que es arando la tierra. Y en el arar de la tierra brotan cosas antiguas, y esos brotes que él mismo en el fondo hizo emerger con la propia fuerza del arado, es
van a ser unos contrincantes más, unas pruebas más que tiene que pasar, donde tiene que pelear con estos frutillos que van emergiendo, que como igual que la hidra de 7 cabezas, que sale uno y el otro y el otro, y al final les pone una piedra encima y otra prueba más. En los mitos arcaicos de Eleusis, una de las versiones de los consortes de Eleusis, en vez de que sea Zeus, el padre de Perséfone, es Jasón, por esta condición de relación con el arado. Arar es otra forma de construir un camino hacia el mundo de Pluto o de Hades. Es hacer una huella, hacer calar profundo, cosa de que la semilla pueda encontrar su muerte. Si una semilla la pones muy superficial no muere, pero tampoco le pasa nada y no retorna. Para que retorne, algunas semillas tienen que ser, hay que calar profundo en el momento de que se siembra. Entonces, esta relación entre Jasón, el arado, el calar profundo hacia el mundo del Hades y el retorno, es lo que está representando Jasón en este momento en el mundo de Etes. Incluso cuando se descuartizaba un animal, después de mucho tiempo y se entra y se tapa, después algunos tenían el triunfo que en otros años te encontrabas con la piel de esa criatura que había sido ofrecida a la tierra, muy relacionado con el vellocino de oro, el arado. Pero aquí nosotros, más que quedarnos, aunque es muy profundo el tema agrario, tenemos que incluso salirnos de lo literal de lo agrario y ver que Jasón ha tenido que cavar profundo, ya sea metiéndose en las fauces de un monstruo, o un dragón, o una serpiente, que viene a ser como el vientre de la ballena, o calar la tierra a las profundidades. Entonces, ahí estamos tomando el peso de lo místico que es esta trayectoria de Jasón y su relación con Medea. Y que muchas veces los diccionarios simbólicos no lo están tomando así, ni los relatos de mito no siempre ponen en valor esta parte tan tremendamente mística como lo es el héroe Jasón y su relación con Medea y el retorno después a Iolco.